Ya. Bueno, pues después de haber alabado y adorado el nombre de nuestro Padre Eterno, pues pasamos a la palabra, ¿sí? A la enseñanza de este día, y el tema es la desnudez, ¿sí? Veamos qué significa la desnudez bíblicamente, según la Biblia. Bueno, para eso estaremos viendo Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. Amén. Cuando encuentren la porción bíblica, responden amén. Génesis 3, 6 al 11. Amén. Bueno. Y también en ese mismo libro, Génesis 2, 25, estas dos son las bases bíblicas. Génesis 2, 25. Sí. Bueno, pues dice que desnudez en la Biblia, estas dos palabras, desnudez y desnudo, tienen varios significados. ¿Sí? Nosotros comúnmente, ¿cómo conocemos la palabra desnudo? Alguien que no tiene ropa, ¿verdad? Pero aquí hay varios significados. El primero es sin ropa, totalmente sin ropa, ¿sí? Totalmente desnudo, sin nada que nos cubra. Luego, pobremente vestido, alguien que nada más tiene poca ropa, también se le dice que está desnudo, ¿sí? La otra es sin la vestimenta externa. ¿Qué quiere decir? Que alguien que va con su ropa interior nada más decimos está desnudo, ¿sí? Entonces también se le llama desnudo, también dice desnudez es también una palabra que se refiere a las partes del cuerpo que no deben exponerse, ¿sí? Entonces ahí vemos que la palabra desnudez tiene varios significados en la Biblia, ¿sí? Entonces, veamos qué nos dice la base bíblica que les di en Génesis 3, versículos del 6 al 11. Dice, yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista, amén. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y al hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Luego dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea que nosotros aquí la Escritura nos está mostrando que dice que cuando nuestro Dios creó a Adán y a Eva, dice que estaban desnudos, completamente desnudos. Pero como vivían en santidad, ellos no se daban cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Sino que dice que, eso lo vemos en Génesis 2, 24. Dice, por tanto,
Y estando ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos veían con ojos espirituales, ¿sí? Porque vivían en santidad. Dice que nuestro Padre bajaba, el Señor bajaba a hablar con ellos. Había mucha comunión en el jardín del Edén. Él bajaba a hablar, a platicar con Adán y Eva. Yo creo que les platicaba sus planes de qué más cosas iba a hacer, qué más cosas iba a crear, ¿sí? Pero había esa comunión, ese acercamiento del Creador con sus criaturas. Ellos estaban así desnudos, porque todavía eran inocentes, no había pecado en ellos, ¿sí? Estaban limpios, no estaban contaminados. Por eso dice que ellos estaban desnudos y no se daban cuenta, ¿sí? No se daban cuenta y no se avergonzaban. Al no darse cuenta, pues no se avergonzaban, ¿sí? Es como nuestros pequeñitos, cuando están chiquitos, pueden andar sin ropa y ellos no se avergüenzan. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen esa herencia pecaminosa, pero aún no practican el pecado. Son inocentes. Entonces dice que cuando Él creó a Adán y Eva, los creó con esa inocencia, con esa pureza, ¿sí? Tanto que Él venía y se acercaba a ellos, porque no había pecado que lo impidiera. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Dice que aquí nos dice la Escritura, que dice que hubo un momento en que Adán estuvo sola, Eva estuvo sola, y dice que ahí fue donde el enemigo aprovechó y se agarró a Eva sola y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no pueden comer de este árbol? Y Eva le dijo, dice, sí, Él nos ha dicho que ni siquiera lo toquemos, porque el día que lo toquemos o que comamos de ese árbol vamos a morir. Y dice él, no morirán, dice, de cierto no morirán. Aquí está, en el capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. ¿Cuál dijo a la mujer? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este fue una manipulación de la Escritura, ¿sí? Que sabemos que el enemigo es experto en manipular la Escritura para engañar a las personas que no están bien cimentadas en la palabra, ¿sí? Entonces, dice que aquí les dijo, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿A qué ojos se estaba refiriendo? ¿Sí? ¿A qué ojos? Si ellos no estaban ciegos. Se estaba refiriendo a los ojos carnales, porque ellos veían con los ojos espirituales. Dice que ellos podían ver ángeles, podían ver todo el mundo espiritual con esos ojos, ¿sí? Entonces dice que el Señor les prohibió. Ellos podían comer de todo árbol, de todo fruto de todo árbol, que imagínense, eran muchísimos árboles. Pero como siempre nosotros en nuestra insensatez, a veces echamos a perder lo mejor por la curiosidad de tomar de uno solo que nos va a llevar a la perdición. Así es el humano, así es nuestra herencia pecaminosa, nuestra carne. Entonces, dice que aquí Él les dijo, dice, no, sino que sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, aquí medio dijo una verdad mezclada con mentiras, ¿sí? Porque el día dice que comáis, serán abiertos vuestros ojos, ¿sí? Los ojos carnales.
¿sí? Iban a perder esa inocencia por esa desobediencia. La muerte también a la cual se estaba refiriendo era la muerte espiritual. Porque desde el momento en que Adán y Eva cometieron ese grandísimo pecado de desobedecer al Señor, dice que fueron abiertos sus ojos y ellos conocieron que estaban desnudos. Ese momento entró el pecado en ellos, ¿sí? Y fue una separación de Dios con ellos. Porque aquí nos está diciendo la Escritura, aquí nos está diciendo en los versículos que acabamos de leer, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Primeramente ellos, aunque estaban desnudos, no se daban cuenta porque la inocencia estaba en ellos, todavía no había pecado en ellos. Entonces ellos podían andar ahí desnudos y no se daban cuenta. ¿Sí? Por eso Dios bajaba a platicar con ellos, a tener comunión con ellos. Pero de una vez, desobedeciendo el mandato que el Señor les había dicho de que no comieran de un solo árbol, dice: pueden comer de toda la variedad de árboles, pero de un árbol que es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ellos no conocían el mal, ¿sí? Ellos no lo conocían. Pero como Satanás dice que Satanás a nosotros nos odia, ¿sí? Odia al ser humano. ¿Por qué? Porque somos la creación predilecta de nuestro Padre eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa ventaja de que si cometemos un error, pero al rato nos arrepentimos, pedimos perdón de corazón, el Señor nos perdona, tiene misericordia de nosotros. En cambio de Satanás ya no. Él pecó en el cielo, desobedeció y se trajo a muchos ángeles que aconsejó que se rebelaran en contra del Creador. Por eso fueron expulsados del cielo. Ellos ya no tienen perdón, porque no existe arrepentimiento en su corazón. Ellos no tienen ese privilegio de ser perdonados como nosotros. Por eso Satanás dijo: ándale, creaste al hombre a tu imagen y semejanza, pues ahora no lo voy a dejar en paz. Y Él a cada momento nos está acechando, viendo de qué manera va a entrar en nosotros, ¿sí? Está viendo nuestros puntos débiles. El momento en que tentó a Eva fue cuando ella estaba solita. Dice: ahora es el momento. Dicen los grandes estudiosos de la Escritura que tuvieron que pasar 500 años, no fue luego, sino 500 años de que el hombre y la mujer fueron creados. Él estuvo acechando, de qué manera los iba a tentar, de qué manera los iba a hacer caer. Porque como les digo, Él nos odia, porque nosotros sí vamos a estar con el Señor en el cielo, vamos a estar donde Él está. Siempre y cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón por nuestra vida de pecado y lo recibamos como Señor y Salvador en nuestro corazón, nosotros sí vamos a estar con Él, porque Él dice en su palabra y que ustedes van a estar donde yo esté, ustedes van a estar, ¿sí? Es lo que Satanás ya no puede. Él ya no puede regresar al cielo. Él sabe que Dios existe, los ángeles y todo, porque Él en un tiempo le sirvió a Dios. Él lo crió perfecto, ¿sí? Perfecto. Pero ¿qué pasó? Que Él quiso ser adorado igual que el Padre eterno. Entró la vanidad en su corazón, porque dice que Él era hermoso. Hermoso, dice que cuando Él fue creado, fue, hermoso. Sus ropas, dice, de esmeraldas, rubíes, de todo tipo de piedras preciosas, ¿sí? Hermoso, era un querubín, que Él estaba a cargo de la alabanza del Eterno. Pero ¿qué pasó? Se vio tan hermoso y dice: pues a mí ¿qué me falta para ser como Dios? Se rebeló y quiso ser adorado. Entonces por eso fue expulsado Él con otro tanto de ángeles, la tercera parte de ángeles, imagínense, millones de ángeles. Entonces, como decimos, Él estuvo en el cielo, Él conoció perfectamente a Dios, pero se rebeló. Entonces Él ya no puede regresar a Dios.
Y nosotros sí. Nosotros tenemos esa ventaja de que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Bueno, aquí nos dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su marido, el cual comió así como ella. O sea que ella comió, tomó del fruto. Dice que era hermoso, ¿sí? Hermoso ese fruto. Aquí el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. No fue que dicen que tuvieron intimidad entre los dos, no, porque esa es una bendición que el Señor da entre marido y mujer. Aquí fue la desobediencia que les dijo, no coman de ese árbol, coman de los que quieran menos de eso. ¿Sí? Entonces, como Satanás era astuto, los tentó y los hizo caer. Comieron de ese fruto. Pero ¿qué pasa? Que cuando la mujer comió de ese fruto, dice que no pasó nada, seguía todo igual, todo igual. ¿Sí? Pero cuando esta va y le da a su esposo que coma, él come de ese árbol. No, aquí la Biblia no está diciendo que fue una manzana, que fue una pera, que fue una sandía, que fue... No, nada más dice el fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Le dio de comer a su esposo. En cuanto éste comió, ¿qué dice? Fueron abiertos sus ojos carnales. Se perdió esa pureza, eso lo espiritual, ¿sí? Y dice que se abrieron sus ojos carnales, los de la carne, los del cuerpo. ¿Y qué dice? Y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Ya no había esa inocencia, porque el pecado ya había entrado en ellos. Entonces dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Imagínense, darse cuenta que no tengo ropa, completamente desnudos los dos. En su desesperación dice que fueron y cortaron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su desnudez. ¿Sí? Para cubrir su desnudez. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh. ¿Por qué? Dice que ellos se cosieron delantales. ¿Sí? ¿Qué significa esos delantales? Esos delantales que ellos mismos hicieron con su propia mano, significan las religiones, las sectas. Esas hojitas, ¿por qué? Porque dice que en su desesperación ellos lo hicieron a su manera. ¿Qué pasa con una hoja? Usted la corta ahorita, está bien, está fresca, está extendida porque está verde. Pero al rato ya se marchitó y ya se enjutó. O ya se pudrió y ya se cayó. Esto fue lo que pasó con esos delantales. Que no podían cubrir totalmente y para siempre la desnudez. ¿Qué significa la desnudez? El pecado. ¿Sí? Aquí en la Biblia el estar desnudo es estar en pecado, ¿sí? Entonces eso significan esas hojitas. Lo que el hombre inventa a su manera, ¿sí? Las maneras que inventa para alcanzar a Dios. ¿Sí? Todas las religiones y sectas lo quieren hacer todo a su manera y no se basan en la Escritura. Nuestro Padre Eterno, por amor a nosotros, nos deja este libro, esta instrucción. Y ahí nos dice qué es lo que nosotros vamos a hacer para regresar al Padre. Qué cosas debemos hacer y qué no debemos de hacer. Entonces, esas hojas significan las religiones y las sectas hechas por hombres, las doctrinas, ¿sí? Que eso no nos va a servir para nada. Entonces, ¿qué dice?
Y oyeron la voz de Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué? Porque dice que sintieron vergüenza. Vergüenza es el término que en las escrituras aparece con gran frecuencia, unido a pecado y culpa. Entra en la raza humana como consecuencia de la caída. Antes de ella, Adán y Eva no se sentían avergonzados. La vergüenza solo se manifiesta al ser humano caído en pecado. Cuando ellos pecaron es cuando sintieron vergüenza por su desnudez, ¿sí? Cuando nosotros pecamos, a veces nosotros luego cometemos una falta, luego sentimos vergüenza de que la gente nos vea, de que qué van a decir, ¿sí? Imagínense ellos que tenían esa hermosa comunión con el Padre Eterno. Cometen ese pecado y ese gran privilegio les es quitado. ¿Por qué? Porque ellos mientras veían con los ojos espirituales podían tener esa comunión. Cuando sus ojos fueron abiertos, los ojos carnales perdieron todo ese privilegio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dice que se escondieron. Dice más, Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaba Adán. Pero aquí con esta pregunta, ¿dónde estás tú? Nos está recordando ahora a cada uno de nosotros en dónde estamos. ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Sí? ¿Estamos viviendo en obediencia o estamos viviendo en desobediencia? Por eso es que le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Vergüenza y miedo es lo que nos acarrea el pecado. Antes de que ellos cayeran, ellos no tenían miedo ni vergüenza, ninguno de estos sentimientos existía en ellos, porque toda su confianza y su dependencia estaban en nuestro Dios. Pero dice que sintieron miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Y el Señor aquí le pregunta, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? ¿No comieses? El Señor ya sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ya sabe lo que nosotros andamos haciendo, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él nos conoce, Él sabe nuestros pensamientos, Él sabe los deseos que tenemos en nuestro corazón. Pero ¿qué quiere el Señor? Quiere que nosotros mismos le confesemos y le digamos, sí Señor, mira, yo ando haciendo esto, Padre, yo sé que está mal. Porque Él lo sabe, no hay nada oculto delante de sus ojos. Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, aquí Adán no fue lo suficiente hombrecito para decir, no, pues es que yo comí porque yo decidí comer. No, sino que le echó la culpa a Dios. Es que la mujer que tú me diste, muchas veces luego así hacemos. No, Dios, es que tú, el compañero que me diste, o es que tú, o sea, queremos culpar a los demás cuando nosotros cometemos una falta. Y aquí, ¿qué dice Adán? No, es que la mujer que tú me diste, o sea, Señor, te equivocaste porque me diste una mujer que me hizo caer. Y no, recordemos que cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, nos hizo libres, con libre decisión, que se le llama el libre albedrío. Aun aunque ellos estaban ahí en el huerto, viviendo en santidad, ellos eran libres de elegir. El Señor jamás nos va a obligar a hacer cosas que no queremos. El Señor jamás nos va a obligar a seguir a fuerza. ¿Sí? El Señor dice que escuchemos su palabra. Y si tu corazón está dispuesto a recibir su palabra, su mensaje, tu corazón se contrita y reconoce que estás viviendo en pecado y entra el arrepentimiento, ese dolor de ofenderlo cada día. ¿Sí?
entra ahí un arrepentimiento genuino. Pero esa es decisión de nosotros. Él no nos obliga. Él quiere que le amemos, que le adoremos por lo que es Él. Que Él no quiere que vengamos a Él por miedo, sino por amor. Reconociendo todo lo que Él hace cada día. Aún no creyendo en Él. Aún hasta los ateos que niegan la existencia de Dios tienen vida, son prosperados. ¿Por qué? Porque el Señor tiene misericordia. Algún día van a tener su castigo, pero aún así mientras están viviendo tienen todo. ¿Sí? Entonces, aquí dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comió. O sea, se andaban echando la pelotita. No, es que fue la mujer, no, es que fue la serpiente la que me engañó. O sea, siempre buscamos cómo justificar nuestra falta, sabiendo que nosotros es decisión nuestra. Decisión nuestra. El Señor nos muestra dos caminos. Bendición, maldición, cielo, infierno. Nosotros decidimos a dónde ir. ¿Sí? Si nosotros es una decisión, nadie nos obliga. ¿Sí? Entonces dice, aquí hay un detalle, que cuando la mujer comió no pasó nada. Pero cuando le dio a su marido, dice que fueron abiertos los ojos del marido. Como el Señor desde un principio, el Señor creó al hombre, Él le dio la autoridad sobre la familia. Cada matrimonio, la cabeza es el hombre. La cabeza de la familia es el hombre. ¿Sí? Si la familia está mal, es porque el hombre está mal. Anda en malos pasos. Porque la autoridad se la dio al varón. ¿Sí? Y nosotros como mujeres dice que somos la ayuda idónea del varón. Nosotros siempre debemos estar respaldando si se nos quiere desviar. Mira, es que esto está mal. ¿Sí? Con respeto. Porque dice que nosotros como esposas tenemos que someternos a nuestros esposos con amor. ¿Sí? Ellos nos tienen que amar y proteger, y nosotros tenemos que amarlos y obedecer, pero siempre y cuando ellos estén sometidos a Dios. ¿Sí? Solamente así podemos nosotros someternos a ellos, cuando ellos estén sometidos a Dios. Entonces dice que cuando Adán comió, todo el desastre ocurrió, porque todo en el huerto era perfecto. ¿Sí? No había animales ponzoñosos, no había animales venenosos, no había, dice que aún los leones, los tigres, todos los que ahora conocemos que son animales carnívoros, eran herbívoros. Todos comían hierba, todos. Cuando Adán come de ese fruto, todos los animales se rebelaron y empezaron a atacarse entre ellos, se volvieron carnívoros. ¿Sí? Ahora sabemos que hay hasta plantas venenosas, la ortiga que pica y todo eso. Antes no había nada de eso. Todo era perfecto. Pero el pecado también pasó a traer a la naturaleza. Por eso vemos que ahora hay animales salvajes, animales carnívoros, por lo mismo, de que el pecado contaminó a toda la tierra. Aún cuando sembramos, a veces se nos da y a veces no se nos da lo que sembramos, porque la tierra también fue contaminada por el pecado. ¿Sí? Entonces, vean nada más todo lo que conlleva no obedecer al Señor. Dijeron, pues vamos a comer. Total, ¿qué puede pasar? Pues ahora sí que la maldición cayó sobre toda la tierra y sobre todos nosotros. ¿Sí? Porque Adán y Eva después fueron expulsados del paraíso y dice que ahí empezaron a multiplicarse, a tener hijos. Ellos ya tenían en el huerto, ya tenían hijos. Pero después de ser expulsados, dice que nació Caín y Abel. Y ahí empezaron a extenderse toda a crecer toda la humanidad.
¿sí? Entonces nosotros, por ser hijos de Adán y Eva, traemos esa herencia pecaminosa en nuestra sangre, ¿sí? Tenemos esa herencia, esa tendencia a pecar. En los niños lo traen, pero todavía no practican el pecado. Todas las travesuras que ellos hacen, los hacen sin conciencia, sin planearlo, ¿sí? Son travesuras inocentes, pero ya lo traen. ¿Quién les enseña que le peguen a otro niño? O que le envidien los juguetes. Nadie, ya lo traen. Todos como seres humanos, en nuestra sangre viene esa herencia pecaminosa, ¿sí? Entonces, dice, entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Antes dice que la serpiente era un animal muy hermoso. Era un animal que dice dorado, ¿sí? Que tenía alitas y tenía sus patitas. Era un animal muy hermoso, ¿sí? Pero al usarlo Satanás para hacer caer al hombre, la serpiente fue maldita también. ¿Qué dice? Que se le cayeron las patitas, porque ahí dice, te arrastrarás y comerás polvo. Te arrastrarás sobre tu vientre. Ahora nosotros vemos una serpiente y gritamos, porque son repugnantes, son horribles, porque fueron un instrumento de Satanás para hacer caer al hombre, ¿sí? Entonces dice, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. La maldijo, ¿sí? La maldijo a la serpiente. Entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí este versículo debemos de tener mucho cuidado. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta se te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de la simiente, de su descendencia. No está hablando precisamente de una mujer, sino que está hablando de su descendencia, ¿sí? Dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí nos está revelando lo que nuestro Salvador iba a venir a hacer por la humanidad. Porque ¿qué hizo Satanás? Dice que le atacó el calcañar. Quiere decir que lo quería hacer caer. Recordemos cuando él fue al desierto, después de ser bautizado, él le puso 3 tipos de tentaciones, lo quiso hacer caer. Quiso hacer lo mismo que hizo con Adán y Eva. Quiso hacer caer a nuestro Salvador, pero no pudo. ¿Por qué? Porque él después fue crucificado, pero después de ser crucificado, él murió y resucitó. Ahí es donde él le pisa la cabeza a Satanás, porque resucitó. Satanás fue vencido en el sacrificio de la cruz. Ahí fue vencido. Eso es lo que nos está diciendo que le iba a pisar la cabeza. ¿Sí? Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A cada uno le fue dando su castigo por todo lo que hicieron. A la serpiente que se iba a arrastrar. A la mujer que dice que iba a dar a luz con dolor, que iba a multiplicar sus dolores. ¿Qué quiere decir?
que la mujer ya había dado a luz, pero no le dolió, tal vez un poquito. Ya había tenido hijos. Pero aquí dice multiplicaré, quiere decir que ella ya conocía los dolores, pero no intensos, que ya había dado a luz hijos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Por eso cuando nosotras, las que ya tenemos hijos, sabemos cómo se sufre para dar a luz un hijo. Son dolores tremendos, tremendos. Dice que el hombre no soportaría esos dolores. ¿Sí? Porque son unos, no sé, dice que avala cuántos huesos rotos, los dolores que nosotros tenemos. Pero todo eso vino por consecuencia del pecado de Adán y Eva. ¿Sí? Pero el Señor, aún con esos dolores, aquí nos tiene en pie, teniendo a nuestros hijos, que nuestra descendencia vaya creciendo. Eso no impide que nuestra descendencia vaya creciendo, vaya aumentando. ¿Sí? Bueno, dice, con dolores darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. También es un castigo que luego a veces el hombre maltrata a la mujer. La cree abajo de sus pies. ¿Sí? También es una consecuencia del pecado. Y el Señor nos dice que al principio, cuando Él creó a la mujer y al varón, dijo que la mujer debe de estar junto. Espiritualmente somos igual, espiritualmente. Pero cada quien tiene su misión en este mundo. Pero somos igual. ¿Sí? Aquel que no conoce a Dios siempre se va a creer más que la mujer. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿sí?, somos hijos de Dios y entonces ya empezamos a obedecer los mandamientos y estatutos que el Señor dejó escritos aquí, para poder vivir conforme a su voluntad. Dice, y el hombre dijo, ahí va el castigo para el varón. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Dice que fue maldita la tierra. Porque antes Adán sí trabajaba la tierra, pero ponía sus semillitas y nacían y producían abundantemente. La tierra era muy, ¿cómo se dice? Productiva. ¿Sí? No había maldición, todo se daba, todo lo que él sembraba. Pues después del pecado dice que le iba a costar, dice, con el sudor de tu frente vas a sembrar y a veces se te va a dar y a veces no. Y tienes que trabajar más duro para que la tierra te produzca. ¿Sí? Dice, cardos y espinas. A veces nosotros sembramos una cosita y junto de lo que sembramos nacen plantas no buenas. Entonces por eso aquí le dice, espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán y Eva fueron creados en el paraíso, la mirada de nuestro Padre eterno era que ellos iban a ser eternos, que ellos no iban a morir jamás. ¿Sí? Si ellos no hubieran cometido ese pecado, hasta ahorita estuviéramos viviendo en el paraíso, porque íbamos a ser eternos. Nunca íbamos a morir, pero por el pecado, por eso llegó la muerte. Primero fue la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? La separación. Ya no hubo esa comunión que antes había, que Dios bajaba a hablar con ellos, con Adán y Eva. Pero al pecar ellos puso una barrera y ya no hay esa comunión. Esa fue la primera muerte espiritual. La separación del Creador con su criatura. ¿Sí? La segunda muerte es la corporal. Dice, al polvo vas a regresar porque de ahí fuiste tomado. Entonces todos tenemos que morir. Tenemos que morir. Bueno, pero la ventaja de nosotros que somos hijos de Dios
es que el Señor nos ha prometido que un día nos va a resucitar. Vamos a ser levantados y vamos a estar con Él. Y ahora sí vamos a ser eternos, ya nunca vamos a morir. ¿Sí? Vamos a vivir eternamente. Ya no vamos a sentir cansancio, ya no vamos a sentir sueño, ya no vamos a sentir dolor, ya no va a haber enfermedades ni sufrimiento, nada. ¿Sí? Porque el Señor nos va a levantar y vamos a estar como al principio, antes de que Adán y Eva cometieran ese pecado. Así vamos a estar. Así Él va a bajar a platicar con nosotros. ¿Sí? Es una hermosa promesa que debemos de aferrarnos porque el Señor es fiel. Dice, y llamó a Adán al nombre de su mujer Eva, por cuando ella era madre de todos los vivientes. O sea, nosotros venimos de Adán y Eva. Nosotros, toda la humanidad viene de Adán y Eva. ¿Sí? Se nos ha querido mucho meter en la escuela, los maestros, la ciencia, que nosotros descendemos del mono. Pero esa es la ciencia que el hombre cree. Son, ¿cómo se podría decir? Teorías que no están comprobadas. O sea, el hombre se imagina y así lo escribe. No, pues venimos del chango que era chiquito, encorvado y se fue enderezando y se hizo hombre. Eso no es así, porque la Biblia aquí nos está diciendo exactamente cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Al hombre dice que tomó arcilla, barro, le dio forma, ¿sí? Le dio forma. Y luego dice que sopló en su nariz. Y esa figura de barro se levantó, tuvo vida. Lo que nos da vida es el aliento del Padre, el aliento de Dios, el que nos hace vivir. Por eso dice que cuando morimos ese aliento regresa al Padre. Porque ese es el que nos hace vivir. Y cuando morimos regresamos al polvo. Todo esto se va a hacer polvo otra vez. ¿Sí? Pero cuando el Señor nos levante, cuando el Señor venga y nos levante, nos va a levantar transformados. ¿Sí? Nada nos va a faltar. Dice, entonces Yahweh Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí? El Señor tuvo que vestirlos. Dice, les hizo túnicas de pieles. Ya no fueron los delantales de hojitas. ¿Sí? Porque esas no perduran, no cubren. Entonces, ¿qué él hizo? Dice, les hizo vestimentas de pieles, ¿sí? Y los vistió. ¿Qué tuvo que hacer el Señor para obtener esas pieles? ¿Qué tuvo que hacer primero? Sacrificar a 2 corderos, matarlos y quitar esa piel y hacerle sus vestimentas. La piel tarda más que las hojitas. Entonces aquí nos está enseñando lo que nuestro Señor Jesucristo iba a venir a hacer por la humanidad. Aquí esos corderitos simbolizan a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Y nos está enseñando que el cubrimiento de nuestros pecados, el lavamiento de nuestros pecados, viene solo de Dios. Porque ellos quisieron cubrirse a su manera, pero no sirvió. Entonces todo viene de Dios. ¿Sí? Por eso dice que les hizo túnicas de pieles y los vistió. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. ¿Sí? El hombre no puede ser salvo por sus propios medios. El hombre necesita de Dios para ser salvo. ¿Sí? Necesita solo de Dios para ser salvo. Por eso dice en la Escritura, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios no van al infierno. Muchos dicen, bueno, ¿por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hizo un infierno para sus hijos? No,
Dios no hizo el infierno para sus hijos. Dios hizo el infierno para Satanás y todos sus seguidores. Para los ángeles que le creyeron, los ángeles que también se rebelaron. Para eso fue hecho el infierno. Pero si tú en tu vida eliges seguir al enemigo, ¿dónde vas a ir a dar? No es que Dios nos mande al infierno, sino que solitos vamos por nuestras malas decisiones. Solitos decidimos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscarlo. Y entregarnos a Él. Y pedirle perdón. ¿Sí? Porque ningún hombre por sus propios medios va a llegar a Él. Dice el Señor en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No podemos saltarnos a nuestro Mesías y decir: no, pues es que yo sí hago sacrificio, es que yo sí hago esto, hago lo otro, yo voy a ser salvo. No. Nuestro Salvador ya vino a hacer ese sacrificio en la cruz por todos los que lo aceptemos. Ya no necesitamos hacer más, solo obedecer su palabra. Eso es lo que debemos de hacer. Nosotros ya no necesitamos inventarnos más cosas, que la fiesta, que esto y que el otro, que muchas cosas. Muchas cosas que en los pueblos tienen costumbres y tradiciones y a veces les dan más poder las costumbres y las tradiciones que lo que el sacrificio de nuestro Dios. Debemos de tomar en cuenta ese gran sacrificio y valorarlo, porque Él lo hizo por amor. Él no nos obliga, por eso dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Salvador y creemos en Él, ¿sí?, y lo aceptamos como Señor y Salvador, ya no somos criaturas, somos hijos de Dios. Muchos le dirán: es que todos somos hijos de Dios. No. Somos hijos de Dios los que hemos creído en Él y le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestra vida. Porque muchos queremos ser salvos, pero rechazamos al Salvador. Y así es imposible ser salvo. ¿Sí? Entonces, eso es el origen de cómo empezó todo el mal. ¿Sí? Entonces, aquí dice: que el pecado nos hace sentir desnudos, ¿sí? Y nos hace sentir muchos otros males humillantes. La vergüenza de la desnudez se correlaciona ante Dios con la vergüenza del pecador ante Dios por su estado moral, que precisa ser cubierto con un revestimiento de justicia. Sin embargo, los pecadores que intentan revestirse con su justicia propia ante Dios es abominación. ¿Sí? Nosotros no nos podemos revestir por nuestra propia cuenta. Necesitamos a nuestro Dios. Dice: quedan caracterizados así en las Escrituras, enemigos de la cruz de Cristo, cuya gloria es su vergüenza. O sea, toda religión o toda secta que yo me invente me va a avergonzar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no esa es la manera en que Dios quiere. Por eso Él no nos dejó aquí en la Escritura lo que de verdad debemos de hacer. Dice: el Eterno ofrece ricas vestiduras de su justicia, y todo el que Él acude a Él en busca de salvación. Dice en su Escritura: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Eso está en Apocalipsis 3:18. Dice: por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Dice el Señor que cuando nosotros morimos, el Señor nos da vestiduras blancas de lino fino. ¿Sí? Él es el que nos viste. ¿Sí?
nosotros no crean que vamos a habitar con el Señor con estas ropas, porque estas ropas son perecederas. Va a llegar el momento que se van a pudrirse. No, el Señor nos va a dar vestiduras especiales, que no perecen, ¿sí? Que solo Él nos puede dar. Dice, ya encontraron la Apocalipsis 3:18. Apocalipsis 3:18. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? El ungir nuestros ojos con colirio quiere decir que nuestros ojos espirituales, el colirio es su palabra. Por eso es muy importante, como decíamos en otras ocasiones con los hermanos, que nosotros estamos acostumbrados a alimentar a nuestro cuerpo. Desayunamos, comemos y cenamos 3 comidas al día para estar bien, para estar fuertes y sanos. Pero ¿qué hay de nuestra alma, de nuestro espíritu? ¿Sí? Entonces, esta es la comida, el alimento para nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Sí? Porque nosotros hemos descuidado el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Por eso es que nuestra carne es más fuerte que nuestro espíritu. Cuando nosotros empezamos a alimentar nuestra alma y nuestro espíritu con la bendita palabra de nuestro Padre, nuestro espíritu se va fortaleciendo, va creciendo nuestra alma. Entonces ya nuestra carne ya no nos domina. ¿Qué quiere decir? El ser carnal es que somos a veces esclavos del pecado. ¿Sí? Cuando nuestra carne empieza a menguar, nuestro espíritu y nuestra alma empieza a aumentar, a crecerse, a ser fortalecida y ya podemos escuchar la voz de Dios y ya podemos ser obedientes a lo que nuestro Dios dice. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, que compremos oro refinado y que untemos colirio, la palabra, a nuestros ojos para que podamos ver bien. Dice, pasos de la transgresión. Los pasos de la transgresión no son ascendentes, o sea, no van para arriba, sino descendentes. ¿Sí? Porque nosotros vamos decayendo. Vemos algo. ¿Sí? Todo pecado entra, dice, por los ojos. ¿Sí? Dice que ella vio el fruto. Eva. Lo vio que era muy hermoso, agradable. Lo vio, yo creo que se le antojó y dijo, ay, qué hermoso, ¿qué sabrá? Le entró la curiosidad. Todo entra por los ojos. ¿Sí? Entonces ella toma esa decisión. Dice, ella tomó. Fue su propio acto y obra de Satanás. Dice, Satanás puede tentar, pero no te puede obligar. Puede persuadirnos a que nos arrojemos al precipicio, pero no puede arrojarnos. O sea, Satanás nos pone la tentación porque él también no nos puede obligar. Él nos pone la tentación y si nosotros estamos débiles espiritualmente, vamos a caer en esa tentación. Él no nos puede empujar de que órale, ahí te vas. No, sino que Él dice nos pone la tentación, pero Él no nos obliga. Es decisión nuestra porque el Señor nos dio libre albedrío, la libre decisión. Él no nos puede obligar, ¿sí? Ella, después de ver, dice, ella comió. Dice, cuando miró, quizás no tuviera la intención de tomarlo. O cuando lo tomó, no tenía la intención de comerlo. Pero acabó en eso. Es sabido que aquel que se detiene en los primeros movimientos del pecado y abandonarlo antes de verse comprometido con él. Que dice que cuando nosotros nos sintamos débiles ante una tentación, que es mejor huir, irnos, para no caer en esa tentación. ¿Sí?
¿Por qué? Porque dice que todo entra por los ojos. Desgraciadamente hoy vemos que nuestros niños se están corrompiendo. ¿Por qué? Porque por el celular. A veces no tenemos tiempo de vigilarnos qué es lo que ven y se meten a páginas pornográficas y ahí se empieza a envenenar su mentecita, se empiezan a contaminar. ¿Por qué? Porque todo entra por la vista. Entonces ya no va a haber nada sano en ellos, todo lo que vean lo van a ver con morbo, ¿sí? Porque están contaminados por esas páginas pornográficas. Todo entra por la vista, así como Eva vio el fruto, ¿sí? El pecado entró por los ojos. Ese es el primer paso de la transgresión. Tal vez cuando ella lo vio, no tenía intención de tomarlo, pero al tomarlo, fue avanzando. Lo vio, lo tomó y lo comió. Y no se detuvo en eso de comerlo, sino que también fue y se lo dio a su esposo y su esposo hizo caer a toda la creación. Porque cuando ella lo comió no pasó nada, porque ella no es la cabeza era Adán. Entonces, por eso, cuando él comió fue cuando empezó el desastre, ¿sí? Entonces, dice, también dio a su marido. Quienes han hecho el mal están dispuestos a arrastrar a otros a hacer lo mismo. ¿A poco no? Cuando vemos que alguien comete un pecado y alguien el que está junto le dice, ay, órale, ¿qué te puede pasar? Ya ves yo, y empieza a arrastrar a ese que está junto a él al pecado también, porque no se quiere ir solo, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado y debemos de entender que en esta enseñanza que acabamos de recibir, debemos de entender que solo de nuestro Padre Eterno viene la salvación, de nadie más. Por eso dice que Él tuvo que mandar a su Hijo, que Él viniera a morir por todos y cada uno de nosotros, que Él tenía que venir a pisarle la cabeza a Satanás en la cruz. Solo Él, porque solo Él murió en la cruz, nadie más. Todos los demás fueron sus siervos. Sus 12 apóstoles fueron sus siervos, los que se encargaron de propagar el evangelio, ¿sí? La noticia de las buenas nuevas de salvación. Todos, Moisés, Abraham, todos los patriarcas fueron sus siervos, los que se encargaron. Pero el único que salva es nuestro Padre Eterno. Así como Él fue el único que pudo vestir a Adán y a Eva con pieles, nos muestra ahí que Él es el único que da la salvación. Volvemos a repetir que dice nuestro Salvador, yo soy el camino, no dijo uno de los caminos, sino el camino, un solo camino, la verdad. Cuando nosotros empezamos a escudriñar la Escritura nos damos cuenta de muchas cosas, empezamos a ver la verdad. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ya no estaremos bajo el yugo de ninguna religión, porque las religiones todas son creadas por los hombres, ¿sí? Entonces seremos libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el que nos da la vida eterna. Entonces, hermanos, pregúntense en sus corazones, ¿qué camino quieren seguir? ¿A quién quieren servir? ¿Sí? Eso que quede grabado en sus corazoncitos y mediten, busquen, escudriñen, investiguen, ¿sí? Porque está de por medio nuestra salvación. Sabemos que nuestra salvación o nuestra condenación van a ser eternas. El que va al lugar de tormento, nada ni nadie lo puede sacar de ahí. Nuestra oportunidad es mientras tengamos vida. Después de muertos, nada podemos hacer, amados hermanos. Por eso es muy importante decidir qué camino vamos a tomar. ¿Amén? Bueno, hermanos, pues este es el mensaje que viene de nuestro Padre Eterno, porque todo está aquí. Todo está en la Escritura, ¿sí? Espero que esta palabra quede grabada en sus corazones y mediten cada uno de qué
¿En qué camino van a guiar sus pasos y a guiar a sus familias, a sus hijos? Amén. Camino de bendición o de maldición. Camino con nuestro Padre eterno o camino con el enemigo. Amén. Bueno, pues este ha sido el mensaje de nuestro Padre eterno. Amén. Bendito sea nuestro Padre eterno por este alimento, porque esta su palabra es alimento a nuestras almas, a nuestro espíritu. Amén. Amén. Amadísimos hermanos, demos ofrenda de palmas a nuestro Señor, porque Él es el que ha mandado este mensaje. Pues recibimos el alimento espiritual, pero hoy le vamos a celebrar a mi hermano Rafael su cumpleaños. Estamos de manteles largos porque él se ha ganado muchas cosas y la verdad estamos muy contentos. Qué bueno que vinieron todos ustedes, porque juntos vamos a darle un fuerte abrazo a nuestro hermano y vamos a hacerle sentir que Dios le ama y ha mandado también familia espiritual. Su familia natural, ahí está, gracias a Dios, que la familia carnal, la familia de sangre, está con él, pero ha depositado el Señor la familia espiritual, que somos nosotros. Somos personas que hemos recibido el llamado del Señor y nos ha ido reuniendo de a pocos. Por eso es importante que vayamos creciendo juntos, hermanos. Y pues, hermano, felicidades. Aquí estamos nosotros para decirle que en el nombre de nuestro Señor, Él le ama, y los hermanos que están aquí igualmente. Pues hermanos, esta ha sido la palabra. Esa ha sido la palabra y les damos la bienvenida a todos los hermanos que vinieron, que sabemos que pues ahora sí que la primera vez, esperemos que el mensaje haya llegado a su corazón, porque